Buenos días, bienvenidas un día más, gracias a Dios. Estamos iniciando una semana más en el nombre del Señor y también un día más de estudio. Seguimos en el libro de Salmos, estamos en el 83. Gracias a Dios, ha sido muy edificante todo este recorrido. Tenemos corto tiempo con los videos en esta plataforma, pero ya haremos casi 3 años de reunirnos casi todos los días por la gracia y la misericordia del Señor a estudiar juntas su santa palabra. Y ha sido tan edificante, confrontador, ha sido lo que nos ha limpiado, lo que nos ha renovado, lo que nos ha ayudado, lo que nos fortalece día a día, y damos muchas gracias a Dios por ello. Bienvenidas todas las que tengo aquí, el gusto y el privilegio de verlas, de tenerlas en vivo, a quienes vayan a ver el video. El Espíritu Santo sabemos que está en todo lugar y que así como a nosotras nos ministra, nos confronta, nos redarguye, nos reconforta, nos alienta, también sea para con quienes vean el video. El fin de este grupo es la gloria de Dios, toda la honra y toda la gloria al Señor. Somos un grupo de mujeres que se reúne para estudiar juntas la palabra del Señor, para deleitarse en la palabra del Señor, para buscar primeramente al Señor, conocerle, amarle, obedecerle. Eso es lo fundamental de este grupo. Y damos gracias al Señor porque Él es quien ha provisto de muchas herramientas para que nos juntemos casi todos los días y nos veamos nuestras caritas y nos abracemos virtualmente y podamos compartir también lo que el Señor nos ha enseñado, particularmente en grupo. Entonces, toda la honra y toda la gloria al Señor. El Señor nos guarde de aquí, de decir algo que no esté, ¿verdad?, en su palabra, sino que seamos muy intencionales en dar una sana doctrina para la gloria del nombre del Señor. Estamos en el libro de Salmos. El día de hoy nos corresponde el 83, así que vamos todas, les invito ahí a que tengan su Biblia a la mano, que puedan leer el Salmo completo, ir haciendo sus anotaciones para quienes puedan. Es muy lindo luego regresar a tus notas, es muy lindo, muy enriquecedor regresar a tus notas y volver a checar los estudios que, que se han compartido. Entonces, esa es también una invitación a que leamos la palabra del Señor todos los días, que anotemos, que escudriñemos, que la estudiemos, que la repasemos, que la tengamos presente cada momento de nuestro día a día. Entonces ahí lo principal es tu Biblia, un cuadernito, un lapicero, ahí, para que tú puedas hacer tus anotaciones. Aquí mis amadas hermanas apoyan con la lectura de los diferentes textos bíblicos que se van integrando al estudio del Salmo que nos corresponde. Vamos a iniciar con la lectura del 83. Mi amada Angie, si nos puede hacer el favor de leerlo en la versión que tienes, mi amada Angie. Creo que es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Bueno, sí, esa es la que tienes, si no, no te preocupes. Gracias, mi Angie. Sí, esa es la que tengo. Tiene una introducción aquí que dice tema, la batalla contra los enemigos de Dios. Este salmo es una oración en la que se le pide a Dios que haga lo necesario para convencer al mundo de que Él es el único Dios. Un día todos reconocerán y confesarán que Dios tiene el mando. Autor Asaf, uno de los músicos principales de David o uno de sus descendientes. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados.
Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Así también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas y como hiciste también con Sisara y con Javín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb. Que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna, porque dijeron, vamos a apoderarnos de esos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. Amén. Amén. Gracias, mi querida Angie, por leer este capítulo del libro de los Salmos. Como gracias por la introducción también, mi amada Angie, de este salmo. Este es el último de los salmos identificado con Asaf. Describe una coalición de 10 naciones gentiles que intentaron borrar a Israel de la faz de la tierra. Algunos estudiantes conectan este salmo con la gran victoria de Josafat sobre una coalición un poco más pequeña. Esto lo vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. No lo vamos a tratar como todo el capítulo en este estudio, pero sí nos queda de referencia para poder leerlo posteriormente y tener como un contexto más amplio de qué era, a qué se estaba refiriendo este salmo y en ese momento qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Me encanta ese pasaje, se los voy a repetir, es el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Y vamos a ir tocando unos puntos a lo largo del estudio de este salmo. Dice también, aunque es posible que el historiador no haya incluido a todas las naciones involucradas. Dice también que el pueblo de Israel ha sido objeto de odio y oposición desde sus años en Egipto, cuando ellos estuvieron en esclavitud. Pero Dios saca a su pueblo de Egipto. El Señor escucha ese clamor que había levantado su pueblo para que le ayudara. Y es en el momento en el que el Señor envía a su siervo Moisés para que libere a su pueblo. El Señor, algo que vamos a encontrar a lo largo de todos los pasajes y en la Biblia, es que el Señor es fiel. Él cumple sus promesas. Él cumple su pacto. En cualquiera que sea la circunstancia,
El Señor es fiel a lo que dijo desde el inicio. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 12. Ay, Génesis en el capítulo 12. Vamos todas para allá. Acá está. Les voy a leer esta versión que es la palabra de Dios para todos. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Estas son palabras del Señor a su siervo Abraham, cuando lo llama a salir de la tierra que compartía con su papá y lo lleva a la tierra que él tenía, que el Señor tenía preparado para Abraham. Y es este pacto, esta promesa que el Señor hace, se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. Tenemos también varias historias que nos hablan de la persecución del pueblo de Israel, del odio que sobre el pueblo de Israel lo vimos el rey, ¿verdad? El faraón de Egipto, que no quería dejar salir ese pueblo, todo lo que sucedió y aconteció, hasta que llega el momento en que el pueblo de Israel sale y todas las obras maravillosas que el Señor hace para que su pueblo se diera cuenta de cuán poderoso y maravilloso es su Dios. También tenemos otro personaje y otra historia en otro tiempo que está en la historia y el libro de Esther, cuando Amán se levanta contra el pueblo judío. Y, y así, varias historias. Y de las recientes, o sea, de esta nueva era, por así decirlo, de estos tiempos, tenemos también Hitler, también es un ejemplo de persecución de un perseguidor contra el pueblo judío. Todos los posibles destructores de los judíos, punto importante, han sido humillados y derrotados. El pueblo, cuando salió de Egipto, salió en victoria por la obra del Señor. Se hacen obras maravillosas y portentosas por la mano de Dios. El pueblo sale, lleva consigo hasta el pueblo de Egipto, les da a ellos, ¿verdad? Les dan y que salgan. Se abre el mar para que su pueblo pase ahí en medio. Pasan, salen de esa tierra, salen de la esclavitud. Amán fue sentenciado y fue ejecutado. En el libro de Esther podemos leer, ¿verdad? Hitler, cuando sucedió todo esto del holocausto, Hitler fue perseguido. Según tengo entendido, si estoy mal, corríjame, pero creo que no, en sí no lo mataron, no encontraron su cuerpo, ¿no? En ese momento en el que todos huían. Pero él salió, huyó, se fue, se escondió. Entonces, hasta hay ciertas historias que dicen, yo vivo en Chiapas, y dicen que aquí en la zona de la costa, por Tapachula, que es en los altos de ese lugar, es una zona cafetalera. Y dicen que ahí estuvo él mucho tiempo escondido. Pues si vemos en ese tiempo, en aquellos tiempos,
¿no? El viajar desde Alemania hasta estos rincones de la tierra, estamos hablando de llegar hasta acá, hasta México, hasta Chiapas, hasta ese punto. O sea, él estaba escondido donde nada ni nadie le conocía. Estaba en una, pues decían que tuvo una finca ahí, en ese lugar, en esa zona cafetalera de aquí de Chiapas. Salió humillado, salió escondido de, de cuando ya llegaron y comenzaron a ayudar a todos los judíos que estaban ahí. Y todo esto, ¿verdad? Sí, también dicen que se suicidó, ¿verdad? También dicen que hay muchas teorías, por así decirlo, sobre cómo acabó este personaje histórico. Pero lo importante aquí es que todos estos personajes también en las batallas que hemos visto, que hemos ya estudiado, que con los ejércitos que se levantan contra el pueblo del Señor, han sido vencidos, han sido confundidos, se han, ¿verdad? Peleaban entre ellos y no tocaban muchas veces al pueblo de Dios. Y eso es obra de Dios hasta hoy día, porque recordemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Este punto o estos acontecimientos nos recuerdan que la iglesia de Jesucristo es igualmente odiada y atacada por el mundo hasta el día de hoy. La iglesia ha sufrido mucha persecución desde los tiempos de los primeros seguidores del Señor, las primeras congregaciones, las primeras iglesias, siempre se ha sufrido de persecución. Muchos han padecido, muchos han perdido la vida por defender al Evangelio. Muchos. Recordamos, ¿verdad? A Esteban fue apedreado por defender, por anunciar el Evangelio. Y así muchos que ni siquiera sus nombres estén escritos en un libro de historia, pero que el Señor sí los tiene en cuenta. El Señor sí los tiene en cuenta, los tiene y ya muchos de ellos, ¿verdad? En la gloria del Señor. Pero hay muchos más que siguen luchando para llevar la palabra del Señor, el evangelio del Señor, a aquellos lugares donde, por poner un ejemplo, Corea del Norte, en ciertos lugares de Corea del Norte todavía pueden asesinarte si tú tienes una Biblia en tu casa, si se congregan en una iglesia. Entonces damos gracias al Señor por la libertad que nosotros tenemos, por el poder reunirnos esta mañana y poder estudiar juntas la palabra del Señor y poder tener muchas. Tenemos el privilegio de no solo tener una Biblia en físico, sino tener varias, porque queremos varias versiones, porque nos gustan las Biblias y nosotros tenemos la fortuna, la bendición de poder tenerlas sin mayor problema, sin que nos persigan o nos encierren en una cárcel, sin que nos estén persiguiendo, sin que nos estén maltratando. Nosotras tenemos ese gran privilegio que el Señor nos da. La iglesia, esto también nos recuerda que un arma poderosa que la iglesia, que el pueblo de Dios tiene, es la oración. Y a veces vemos así como que, bueno, orar y vamos a orar y vamos a orar, pero cuando cuando leemos estas historias, cuando vemos, por ejemplo, la historia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y vemos al rey Josafat clamando al Señor porque estaba asustado, porque le dijeron, mira, viene un ejército, vienen contra ti, vienen contra el pueblo. Entonces, se asusta y él clama al Señor y le dice, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, necesitamos de ti, Señor. Y llama a su pueblo, los congrega, ayunan y oran a Dios. Tenemos también la fortuna de poder ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tener esa comunión
con el Señor y de poder presentar nuestras peticiones y presentarle las circunstancias que están sucediendo al Señor. Al comentar sobre este salmo, Alexander McLaren escribió: el mundo está en armas contra el pueblo de Dios. ¿Y qué arma tenía Israel? ¿Qué arma tiene Israel? ¿Qué arma tiene el pueblo del Señor? Nada más que la oración. ¿Pero hay alguna otra mejor arma que esta? ¿Hay algo más poderoso que esto? Muchos también en varias historias, ¿verdad? Vemos que llegan ejércitos enormes, con carros de guerra, con fuertes jinetes, con caballos muy fuertes, o sea, todo un ejército que está equipado para atacar y para vencerlos. O sea, a vista humana, tú dices, pues es que nos van a hacer pedazos, nosotros somos muy pocos, o tal vez ni tenemos suficiente armamento, no tenemos, no sé, tanques, misiles, armas nucleares y todo lo que ya se haya lamentablemente inventado como una arma. Pero sí tenemos la oración. El pueblo del Señor tiene esta arma poderosa que es la oración. Este salmo se divide en 3 puntos. La primera de ellas, o el primero de ellos, es esta petición o este presentarle al Señor lo que estaba sucediendo en este momento. El punto número 1 es: Señor, mira lo que está pasando, del versículo 1 al 8. Asaf estaba preocupado porque el Señor no había dicho nada a través de sus profetas y no había hecho nada a través de sus obras providenciales por detener el avance de la gran confederación o del gran ejército. Literalmente oró, no te dejan descansar. Esto está en el versículo, no te dejan descansar. Aquí está, de hecho en los primeros versículos dice: oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque tus enemigos rugen y los que te han aborrecido se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: vengan y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom y los israelitas, Moab y los agarenos, Gelab, Amón y Amalek, Filistea contra los habitantes de Tiro, Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. El Señor Asaf está presentando al Señor lo que estaba aconteciendo en ese momento. Habían varios aliados, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel. Y él estaba preocupado, Asaf estaba preocupado. En la historia de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, Josafat estaba angustiado, estaba preocupado y estaba haciendo lo mismo que hace este salmista, ¿verdad? Al decirle: mira, Señor, este ejército viene contra tu pueblo y no sabemos qué hacer. Estos eran los enemigos de Dios atacando al pueblo de Dios y amenazando a los protegidos de Dios. En el versículo sí, cuando dice: mira, para que en el 4 dice: han dicho, vengan y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del pueblo de Israel. Y aquí hay un punto que a mí me pareció, porque dice en el 5, porque de corazones han conspirado a una, hacen pacto contra ti.
contra el rey de Israel, contra el Señor. Y si vemos estas historias y hacemos como que, unas semejanzas entre todas estas historias de persecución contra el pueblo del Señor, es porque pretenden, ¿no?, acabar con el buen nombre de Dios. Los invasores eran muchos, estaban unidos y levantaron sus cabezas con orgullo al desafiar al Señor Dios de Israel. Ellos habían conspirado en secreto. Cuando se hace, ¿no?, en las películas que vemos así como de guerra, ¿no?, empiezan pequeños grupos a conspirar, ¿verdad?, por derrocar a algún rey, algún presidente, a alguien que quieran sacar del poder, ¿verdad? Dice, se comienza con pocos, pero luego esos pocos se van haciendo muchos y muchos y hacen alianzas para derrocar, para quitar del poder. Entonces era lo que también estaba sucediendo aquí. Ya dice, su propósito era destruir al pueblo de Dios y tomar posesión de la tierra, en el versículo 12, porque, aquí es que estoy en otro, perdón, aquí, dice en el versículo 12, que dijeron, apoderémonos de los prados de Dios. También querían la tierra. El propósito era destruir el pueblo de Dios y tomar posesión de la tierra. Aquí parece que Moab y Ammón, los hijos de Lot, del producto del incesto, ¿verdad? De Lot, esto podemos encontrarlo como una referencia en el libro de Génesis, en el capítulo 19, para que lo puedan checar después. Ellos eran los líderes de la coalición, alentados por Asiria, que en ese momento todavía no era una potencia mundial, porque también ellos estaban aliándose. Esto lo podemos encontrar en los versículos 6, 7 y 8 de este capítulo 83 del libro de los Salmos. El segundo punto que vamos a encontrar en este estudio es, Señor, haz lo que sea necesario. Esto es a partir de los versículos 9 al 15. Dice, incluso si la situación de Josafat no fuera la misma que la descrita por Asaf, su oración hubiera sido adecuada para la ocasión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos poder contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están sobre ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Esto es lo que Josafat presenta al Señor. No tenemos poder contra esta gran multitud que viene contra nosotros. Reconocen que están indefensos. Reconocen que están indefensos y que necesitan de la ayuda de Dios. Ni sabemos qué hacer, pero aquí hay una gran diferencia. El pueblo del Señor, sí, humanamente, cuando vienen las circunstancias, cuando venían en ese entonces esos ejércitos, cuando viene la persecución, cuando viene el que se llevan a grandes multitudes, el que haya pena de muerte contra quien esté predicando el evangelio, el que se levante contra su hermano para difamarlo, aquel que está llevando la palabra del Señor y se levantan difamaciones y hay habladurías en su contra y hay persecución en este tiempo, ya también la persecución es mediática a través de las redes sociales. Pero nuestros ojos, como pueblo del Señor, nuestros ojos deben estar en el Señor. Pero nuestros ojos están sobre ti. Que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en Él y en los portentos, en las maravillas y cuán poderoso Él es
a pesar de todos aquellos que se han levantado contra él y contra su nombre. La historia bíblica nos enseña y está justamente para que nosotras recurramos a ella y podamos estudiar y ver la fidelidad de Dios en estos casos y el poderío que el Señor tiene contra aquellos que dicen ser poderosos, y pongo entre comillas esta palabra, porque no hay nadie más poderoso que el Señor, ni siquiera la bomba atómica más pro que exista, por poner un ejemplo. No hay nadie más poderoso que el Señor. Nada ni nadie. Entonces, si nosotros estamos estudiando esto día tras día, tras día, tras día, debe estar cimentado en nuestro corazón la confianza ante nuestro Señor, el Dios de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de los ejércitos, el que está por encima de todo, el que quita y pone reyes, el que está por encima de las naciones. Que sea cual sea la situación que nos toque atravesar personalmente, como matrimonio, como familia, como congregación, como pueblo del Señor, nosotras seamos y tengamos en nuestro corazón esta confianza, ¿verdad? De decirle, Señor, tú estás en control de todo. Tú tienes el control de todo y te necesitamos. Reconocemos que no tenemos el armamento, por así decirlo, ¿verdad? Contra los que vienen en nuestra contra, pero te tenemos a ti. La oración, tenemos esta arma poderosa que es la oración. Asaf recordó algunas de las grandes victorias del Señor en la historia pasada de Israel. También tenemos otra que es Gedeón, Débora y Barak. Esto podemos encontrarlo en el libro de los jueces, en los capítulos 5, 6, 7 y 8. También ahí podemos ir y leer estas historias bíblicas de cómo Gedeón, el ejército de Gedeón fue reducido. Habían muchos, dijo el Señor, son muchos. Y lo reduce. No recuerdo exactamente el número al cual se iban a enfrentar, cuántos tenían y a cuántos quedan, pero vamos y leamos estas historias bíblicas. Pero lo reduce y ellos se enfrentan a ese ejército grande y los derrotan. No por el poder de ese pequeño ejército, sino por el poder de Dios. Asaf cerró su oración pidiéndole a Dios que enviara tal victoria a Israel y que los soldados huyeran en pánico y se vieran como si fueran torbellinos y paja que soplaban ante el viento. Esta era también una petición de Asaf, que fueran confundidos, que fueran llevados. Y en estas historias bíblicas podemos encontrar, no que podemos, hay ejemplo de eso, de cómo fueron confundidos, de cómo se huían, de cómo entre el mismo ejército que venía en contra del pueblo de Israel peleaban, pues se mataban. Y esta era una petición de Asaf para el Señor. Y el tercer punto es glorifica tu nombre. Esto podemos encontrarlo de los versículos 16 al 18. Cubre sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre. Sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre la tierra. Es algo de la introducción que nos leyó nuestra amada Angie. Para que sepan que solo tú te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra.
Asaf oró para que el enemigo se avergonzara y se volviera hacia el Dios verdadero y vivo. Esto es lo que sucedió en el día de Josafat. Y el temor de Dios estaba en todos los reinos de esos países. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 29. En nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, ¿qué es lo que estamos, por qué estamos orando? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Sí, ¿verdad? Venimos y en aflicción, en angustia, y le presentamos todas las cosas que en ese momento nos están causando dolor, nos están causando intranquilidad y nos sentimos agobiadas y venimos al Señor y se lo presentamos y es válido. Pero ¿cuál es lo que más anhelo de toda esta circunstancia que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que yo sea retribuida, que yo obtenga lo que quiero, que yo, o que el nombre de Dios sea glorificado. En estos últimos versículos, lo que Asaf está pidiendo es eso. Sí, le está pidiendo al Señor en el versículo 16, cubre sus rostros de vergüenza, pero ¿para qué? Para que busquen tu nombre, oh Señor. Cierto, hay personas que me han herido, hay personas que han dicho cosas malas de mí, hay personas que han tramado mal contra mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo oro, Señor, ¿qué es lo que estoy buscando? Solo presentar mi pliego petitorio y bueno, ya, muchas gracias, con permiso, vaya. ¿Cómo está siendo mi oración en ese momento de mi vida? Estoy reconociendo al Señor y su poderío. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia. El orar por mis enemigos. Para este tiempo, mis amadas hermanas, nuestra oración ya no debe ser la misma cuando veníamos con todo ese dolor y toda esa ira, nos presentamos ante el Señor. Ahora debe ser una oración diferente, buscando que el reino de Dios venga a esos corazones. Todo ese rencor, esa ira, ese resentimiento en nuestro corazón. Si estamos en la oración que hizo nuestra amada Angie al inicio, decía, Señor, que se vea el fruto de tu Santo Espíritu en mi corazón y que sea reflejado en mí, que se vea en mi vida. Entonces el perdón en este punto debe verse reflejado. Entonces mi oración en este momento, Señor, sí, me dolió mucho, pero Señor, que venga tu reino a esos corazones. Porque yo también estuve así en un momento perdida, en pecado. Y tu gran misericordia, tu gran amor, tu bondad, tú, Señor, me trajiste a ti. Ellos también están perdidos, mis enemigos también están perdidos. También lo están, Señor, y ahora que yo te conozco y estoy conociéndote día a día, anhelo que eso también llegue a sus vidas. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 6, Mateo en el capítulo 6, en el versículo 9.
Por mi amada Rosy, ¿puedes leer ese texto? Gracias, Rosy. San Mateo 6:9. Sí, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amada Rosy, por recordarnos esta porción. Esto es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando enseña cómo orar. Y si vemos el primer punto de cómo nosotros debemos presentarnos para el momento de nuestra oración, es reconociendo a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu nombre. El Señor tiene que ir en primer lugar en todo lo que hagamos, incluida nuestra oración. Y también en el 10 dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea grandemente exaltado, que te reconozcan, Señor, como Rey Altísimo, como Señor de señores, como ese Señor todopoderoso, misericordioso, justo, bueno, fiel, y los atributos que el Señor tiene. Que se te reconozca, Señor, que todos aquellos que están perdidos, ¿verdad? Que están haciendo cosas malas, que están tramando contra ti, que están queriendo difamar tu nombre. Ahorita en nuestra actualidad están atentando contra el diseño de Dios. Se está atentando contra el diseño de Dios en las familias, en los matrimonios, incluso hasta en las iglesias, como el Señor ha dejado designado. Pero Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que venga tu reino, Señor, sobre mi congregación, sobre mi iglesia, sobre este grupo, sobre el ministerio, sobre mi grupo pequeño. Que venga tu reino, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que venga tu reino sobre mi familia, sobre mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en mi corazón y en aquellos, Señor. En aquellos también, Señor, que en un momento me causaron daño y aflicción. Venga tu reino, Señor. Y podemos también sumergirnos en esta oración que el Señor Jesucristo nos enseñó y orar conforme a ella y pedir conforme a ella. Porque la palabra del Señor dice que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él hace como bien le parece. Santificado sea tu nombre, es la primera petición en la oración del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Y debe ser el motivo que gobierna toda nuestra oración. El Dios Altísimo es soberano sobre la tierra. Así que así sea en nuestras vidas, mis amadas hermanas. Quienes estamos aquí, quienes vayan a ver el video, que esto sea algo que vivamos y que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu, porque muchas veces pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque es para nuestros propios deleites. Pero pidamos conforme al Señor, conforme a la palabra del Señor.
Hasta acá es el estudio de esta mañana. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy y despido la grabación. Así que primeramente el Señor, nos vemos el día de mañana, si el Señor así nos lo permite, ya en el 84. ¡Wow! Así que bueno, nos vemos, chicas. Cuídense mucho. Chequen a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo, se lanza el estreno del video para que le chequemos, lo veamos, le demos manita arriba y compartamos. Así que bueno, acá queda la grabación. Nos vemos mañana primeramente, Señor.